Bueno, muchachos, vamos a continuar con, con la materia. Pues esta vez vamos a ver el sistema de suspensión independiente. Este tipo de sistemas mejora todo lo que ya hemos visto, mejora en todos los aspectos, mejora en confort, en estabilidad, en seguridad del vehículo, eh, en el peso que se tiene en el vehículo. Este tipo de suspensión independiente pues quiere decir que cada rueda funciona independientemente de la rueda del lado contrario, ¿sí? Que se mueve independiente a esta. A veces pueden, digamos que están, a veces pues, se utiliza un bastidor o una cuna para, digamos, para alojar los elementos, pero no todos los carros presentan el mismo sistema, la misma configuración. Entonces, como ya habíamos visto, este sistema entonces esto mejora lo que es la masa no suspendida. Si acuerdan, lo que es la masa no suspendida todos esos componentes que se alojan en la rueda y como lo son la portamangueta, los rodamientos, eh, los amortiguadores, los ejes. Al ser cada uno independiente, cada rueda estar independiente en su suspensión, pues no nos va a afectar todos los elementos que están en la rueda contraria. En los ejes rígidos y en los semirrígidos, la masa no suspendida se aumentaba en las ruedas, por lo que estaban unidas unas con otras. Entonces, para funcionar una rueda, pues tiene que ver mucho también el peso de la rueda contraria. En este caso se mejora ese sistema, cada rueda trabaja en sí por aparte, eh, al, mejora la estabilidad porque cada rueda ya está prácticamente siempre en el piso. Si el carro se levanta, toma terrenos disparejos, pues la rueda siempre va a estar, ambas ruedas van a estar en el piso. Cada sistema se mueve eh, con sus respectivos elementos, entonces no me va a afectar eso. La estabilidad del vehículo va a ser mucho mejor. eh, por lo mismo, porque las ruedas están pegadas al piso, no me voy a perder adherencia, tengo mucho control al tomar el volante del vehículo. Eh, los sistemas son también como los otros tipos de suspensiones, los sistemas varían en cada tipo de vehículo, ¿sí? Varía en su cantidad de elementos, en su calidad, en su robustez, varía en todos esos aspectos. También varía en si el vehículo es gama baja, gama media, gama alta, si el vehículo es para carga pesada, si es para un automóvil, si es para una camioneta. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta en estos tipos de suspensión. Eh, bueno, muchachos, en este tipo de suspensión entonces la cosa es un poquito más complicada. Estos carros tienen mucha más ingeniería de estudio. Entonces no es simplemente yo como, como, como fabricante colocar un tipo de suspensión cualquiera porque yo quiero ponerle un amortiguador o colocarle otro amortiguador. No, todos estos carros tienen un estudio mucho más avanzado, mucho más centrado, sus geometrías son mucho más precisas. El, ¿Por qué? Porque para cada tipo de carro pues hay un sistema diferente. No podemos utilizar, digamos, el mismo tipo de suspensión de un i10 a utilizarlo en un Spar local, ¿sí? O un Spar GT. De, podemos ver que es un carro, es un carro gama baja, es un carro pequeño, pero sus geometrías son diferentes. El carro puede ser más alto, más bajito, más ancho, todo eso nos afecta.
Todo eso depende de las carrocerías que tengamos, de los elementos que tenga el carro. En este sistema, si vamos a ver en algunas de estas imágenes, en esta imagen que tenemos acá, podemos ver que lo que une, digamos que lo que une a las dos ruedas es un bastidor, pero el bastidor es como un elemento para poder alojar los elementos, unirlos y mantenerlos agarrados digamos, en la carrocería. Pero si vemos acá, cada rueda es independiente una de la otra, suben y bajan, se mueven cada una por sí sola. Si vemos acá la rueda en la derecha, vemos que está sobre un terreno más alto que la otra, y vemos como la tijera toma otra posición, las dos tijeras toman otra posición, las rótulas hacen un trabajo de rotar, ¿sí? Para mantener la rueda pegada en el piso. Aquí es cuando vemos que se mejora la estabilidad. También podemos ver que empiezan a actuar los espirales para empezar a recibir los golpes provocados en el suelo. Ese es el funcionamiento de ese tipo de suspensión. Funcionan igual, prácticamente igual en todos, que tenemos más o menos elementos en unos y en otros, pero todo eso depende ya del vehículo que tengamos. En esta otra imagen, pues ustedes van a ver, puedo decir que es un tipo de un vehículo con una tracción trasera, pero vemos que no estamos utilizando un eje rígido, utilizamos un diferencial, y desde los diferenciales salen los dos ejes semiejes hacia las ruedas, que son los semiejes propulsores, y tenemos dos tijeras de suspensión que cada una actúa independiente de la otra, que esas estarán agarradas a la carrocería, o cada una hacia un eje diferente. Y vemos acá que también tenemos espirales y amortiguadores. Cada uno hace su función diferente, actúa independientemente de la otra. Podemos ver esta imagen que es prácticamente la misma. Utilizamos un bastidor o una especie de cuna para para alojar, digamos, para mantener agarrados los elementos. Utilizamos un diferencial trasero, dos semiejes, y también utilizamos amortiguadores y espirales tipo MacPherson. Utilizamos aquí unas portamanguetas para sostener los elementos. Este tipo de suspensiones, pues, como les digo, son entre sus beneficios es que yo tengo diferentes elementos que me ayudan a soportar el peso, me ayudan a hacer los trabajos de amortiguación, de movimientos. Tengo elementos para mover, para cambiar de posición. Los amortiguadores hacen, digamos, mucho mejor su trabajo porque solo están soportando el peso de una rueda. Entonces, como les vengo diciendo, o sea, este tipo de suspensión funciona para mantener cada llanta por sí sola. Entonces, miren, en esta imagen que tenemos podemos ver un tipo de suspensión independiente que combinamos dos tijeras de suspensión, espiral y amortiguadores. Vemos un semieje que es el que le da el movimiento a la llanta. Aquí vemos entonces, cuando les digo pues que la masa no sostenida, pues todos estos elementos, las tijeras, la portamangueta, el espiral, el amortiguador, el semieje, los frenos, eso hacen parte de la masa no suspendida. Pero entonces, como les digo, mejora porque solo yo tengo esta llanta nomás. La llanta derecha, delantera derecha, solo mantiene el peso de esa parte de esos elementos. También uno de los beneficios de estos tipos de suspensión, muchas veces en las llantas,
Cuando cogemos un, cuando cogemos una diferencia de terreno, las llantas a veces cambian su posición. Las tenemos rectas y ellas pueden cambiar su posición hacia adentro, hacia afuera, meterse o salirse de acuerdo al terreno. Esto muchas veces, eh, más que problemas, trae ciertos problemas, pero uno de los beneficios es mantener como esa estabilidad. Se nota mucho en las ruedas traseras que cuando cogemos una curva o cogemos una diferencia de terreno, pues las llantas tienden a cambiar su posición, y eso ayuda a que la estabilidad se mantenga, no perdamos estabilidad en el vehículo. Eh, como les digo, las configuraciones son muchas, entonces acá vemos otro tipo de suspensión que también utilizamos dos tijeras. Esta la podemos ver, la conocemos como doble triángulo o doble A, porque las tijeras hacen como un triángulo, ¿sí? Si las ven, están en forma de triángulo. Y también combinamos con amortiguador en espiral tipo MacPherson. Entonces el otro utilizaba el espiral y el amortiguador por aparte, ¿sí? Entonces la combinación tampoco, digamos, es muy relativa en cada vehículo. ¿Por qué utilizamos una u otra suspensión? Pues como les digo, todo tiene que ver en el diseño del carro. Todo tiene que ver en eso, todo tiene que ver cuántas cargas cuánta carga va a soportar el carro, digamos, cuánta fuerza va a hacer. Todo eso se ven en los elementos que uso, si son más robustos, si son más livianos. Aquí era el que yo les mostraba. Estos son los semiejes, un diferencial que está sostenido, digamos, a la carrocería, pero no hace parte de la suspensión, no está alojado en la suspensión. Las tijeras a cada uno de los lados utilizamos amortiguadores y espirales. Ese fue el que yo les mostré al principio. Hace cada uno, si ven acá, cada uno actúa independiente del otro. Las tijeras van agarradas al bastidor o a la misma carrocería, pero no juntas, no, o sea, cada una está por aparte. Eso es lo que quiero que entiendan, para que no se vayan a confundir. Y como les he dicho muchas veces, lo que se busca, la mayor finalidad en los vehículos es el confort de las personas que van adentro. Entonces, vemos que el tipo de suspensión independiente, al funcionar cada llanta independientemente de la otra, pues en la siguiente imagen, pues en esta imagen que vemos los dos carros, pues eso es lo que vamos a ver. No vamos a tener la inclinación de la carrocería como en la imagen izquierda, sino vamos a ver que empieza a funcionar como la imagen derecha. Yo cojo un resalto con las llantas derechas y el carro se va a mantener en la misma posición, la carrocería no va a cambiar, ¿sí? Entonces, a menos de que ya sea algo extremo, que se esté subiendo prácticamente una pared, entonces, pero esto es lo que se busca. Entonces, yo mantengo mayor estabilidad porque como el carro va derecho, no cambia la carrocería, entonces el volante está mucho más recto todo el tiempo, no tengo el movimiento que se me generan con otros tipos de suspensión. Aseguro que las llantas todo el tiempo estén en el mismo lugar, pegadas al piso. La absorción de impactos es mucho mejor. Como ya individualizo todos los elementos para cada llanta, entonces el peso que va a soportar cada llanta pues es mucho menor, los golpes son mucho menor, la fuerza que se va a generar en el golpe pues es mucho más bajo que cualquiera de los otros. Una de las desventajas que tiene este tipo de suspensiones, pues que al tener mucho más elementos, pues a veces se hace mucho más costoso digamos el mantenimiento y el recambio de las piezas, ¿sí? Entonces yo ya tengo que estar cambiando muchas piezas, y en el caso de que se sufra un accidente o se estrella el carro, pues y
sufra el sistema de suspensión, pues tenemos que estar cambiando todas las piezas. Por lo general, pues son un poquito más costosas que el resto. El mantenimiento pues también es más costoso porque al tener más elementos pues ya necesitamos más repuestos por cambiar. En el caso de las tijeras, cambiar más bujes. Cada buje tendrá 3, 4, cada tijera tendrá 3 o 4 bujes para cambiar. Eh, Más costoso también, digamos, en el tema de manos de obra, porque pues hay que desarmar mucho más, cobrarán más por eso. Cuando les hablo de la ingeniería que tienen este tipo de suspensión, que es, digamos, mucho más profunda, más estudiada, eh, mejores diseños, quiero que se den cuenta en este dibujo. Si se dan cuenta en este dibujo, todas las líneas que se notan ahí, eh, son todos los ángulos a los que se va a ver sometido el sistema de suspensión y la rueda. Si se dan cuenta, pues cada elemento está dibujado y tiene su propio, digamos, sus líneas céntricas. Si lo ven acá, pues para este tipo de suspensión hay que hacer muchas pruebas, hay que diseñar todo eso se tiene que montar digamos, en un simulador para que nos muestre todas esas variaciones que va a tener, y de acuerdo a eso, pues, eh, de los ingenieros que están en la fabricación del carro, pues dirán qué tipo de materiales se pueden usar, porque pues digamos no puedo utilizar cualquier amortiguador, cualquier espiral, porque en estos casos pues lo que más podría pasar es que cause daños en el vehículo, y ya después la solución sea mucho más cara, porque el recambio de piezas para un lote de carros pues es muy costoso. Entonces, aquí les recalco los que yo les venía diciendo qué días era el tema del cambio de los elementos. Entonces, por lo general es llantas y rines, porque no van a poder cambiar digamos, el tamaño de los amortiguadores. O mentira, sí se van a poder cambiar, hay quienes lo cambian, pero entonces por eso les recalco. Todos estos estudios, digamos, están hechos durante años. Carros que se sacan, un fabricante podrá dañar hasta 100, 200 carros, 200 modelos, 200 carros de los que ellos fabricaron, haciendo pruebas, haciendo estudios, sacando el carro a prueba, para mirar qué es lo que se tiene que cambiar. Entonces, cuando yo les decía que cuando uno cambia una llanta y un rin mucho más pesado, eh, toda esta geometría que ustedes están viendo en este dibujo, toda esta geometría que ustedes ven acá, toda esa geometría se va, digamos, se pierde. Cambian sus posiciones, cambian sus ángulos, entonces el carro empieza a sufrir mucho. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo les decía, en la calle ustedes van a encontrar gente que le va a decir no, cámbiale porque eso no pasa nada, eso el carro se va a ver más bonito, pero es gente que nunca ha estudiado, gente que nunca ha cogido, nunca ha hecho un curso, nunca ha leído de estos temas. Sí, sí. El negocio de ellos es vender, a ellos no les importa si el carro sufre o no sufre, porque igual, al final ellos van a decir que eso no es culpa de ellos, que eso no va a cambiar nada del carro. Entonces, tengan mucho ojo con eso. Lo otro que también he visto es que le ponen cauchos a los espirales para mantenerlos más rígidos y más altos. Le ponen un caucho en medio del resorte, entonces digamos, el espiral ya no baja completo, sino entonces cuando ya llega al tope del caucho, pues ahí pega y no baja más. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que el carro no quede tan bajito, entonces que el carro quede más alto, porque a mí me gusta el carro alto, que es que para que no pegue en el piso, pero resulta que
que cuando le ponen esos topes, pues el carro no va a hacer digamos, los elementos no van a hacer su funcionamiento correcto. Entonces el espiral por lo general no va a bajar, no se va a comprimir completamente, sino que cuando llegue al tope va a sonar, entonces va a hacer mucha más fuerza y se va a sentir fuerza golpes en la cabina. Lo mismo con los amortiguadores. A los amortiguadores he visto muchos carros que en el tope del amortiguador, donde viene el anillo para meter el tornillo, para ajustarlo, lo que hacen es le sueldan otro anillo para alargarlo, para que el carro quede mucho más alto. Eso también ayuda mucho a que el carro sufra mucho más daño. Al quedar más alto, pues digamos que los golpes son mucho más fuertes. Entonces, eso es para tener en cuenta. Eh, ese, bueno, muchachos, entonces, ventajas de las suspensiones independientes: mejoran estabilidad, mantienen el control en el volante, la absorción de impactos es mucho mejor, por tal pues damos mayor confort en la cabina a los pasajeros. Esto se reduce mucho la masa no sostenida, que es lo que se mejora al tema de absorción de impactos. Sus elementos son independientes. eh, eh, Adiciono muchos más elementos para mejorar el tipo de suspensión. Las desventajas es que pues al tener más elementos, pues aumenta el costo digamos, del costo de su fabricación, el costo de sus recambios y su mantenimiento. ¿Qué otra de las desventajas? Pues del tipo de desventajas de este tipo de suspensión no son muchas. Puede ser a veces que cambie la posición de sus llantas, ¿sí? Pero no es mucho lo que nos vaya a afectar ese tipo de movimientos.